Buenos días compañeros, mi nombre es César Angulo y junto a Edwin Simón vamos a hablarles de las arterias carotidas. Primero que nada, la arteria carotida común se divide en derecha e izquierda. La arteria carotida común derecha sale del arco aórtico, mientras que la arteria carotida común izquierda va a salir del tronco brachiocefálico. Después de que sale del tronco brachiocefálico se convierte en común y esta da lugar a la bifurcación, que se convierte ya en interna y externa. La importancia de la arteria carótida interna está dado en su aporte sanguíneo. Da un gran aporte sanguíneo al cerebelo, al globo ocular y a los anexos. Es por eso que el origen de esta arteria va a estar dada en la bifurcación, de donde se da la arteria carótida común. Al ir subiendo, se da alrededor de la mandíbula, donde se encuentra el cartílago tiroides. Se da el cambio, la bifurcación hacia carótida interna y carótida externa respectivamente. La inervación de la arteria carótida interna va a estar dada por ramas del nervio vago, ramas de la cadena simpática cervical y específicamente por el nervio del seno carotídeo, el cual es una rama del nervio glosofaríngeo. Durante el trayecto de esta arteria, esta se va a dividir en 5 porciones. Una porción cervical, una porción petrosa, una porción lacerum, una porción cavernosa y por último una porción cerebral. Esta porción cerebral se divide todavía en otras 3 porciones, una porción oftálmica, una porción comunicante y una porción clinoidea. Bueno, durante la porción cervical, la arteria carótida interna asciende y a nivel de la mandíbula se hace más profunda y se introduce en un espacio llamado retroestilio. Las relaciones a la porción cervical son: lateral va a estar la faringe, posterior la apófisis estiloides y la aleta faringea, y por adelante se encuentra el plano prevertebral. De manera íntima o una relación más íntima va a estar con la vena yugular interna, la cual la acompaña, y con 4 nervios. Va a ser nervio hipogloso, nervio glosofaringeo, nervio vago y nervio accesorio. Después de la porción cervical continuamos con la porción petrosa. Esta porción petrosa es donde la arteria carótida interna se introduce a través de un conducto carotídeo y sale por la porción llamada peñasco del temporal. Durante este trayecto la arteria carótida nos va a dejar 2 ramas: la rama vidiana o pterigoidea y la rama carótido timpánica. Bueno, una vez que sale la arteria carótida interna del vértice del peñasco del temporal, esta pasa por encima del agujero rasgado. Muchos libros lo manejan que atraviesa el agujero rasgado, pero en realidad pasa por encima del agujero rasgado. Aquí es donde le llamamos nosotros porción lacerum. Cabe aclarar que durante la porción lacerum, la arteria carótida interna no va a dar lugar a ninguna rama. Después de la porción lacerum, continuamos con la porción cavernosa. Durante esta porción se atraviesa todo el seno cavernoso hasta llegar a la apófisis clinoides. Ese va a ser el trayecto de la arteria carótida interna. Aquí va a dar lugar a 3 ramas: arteria meningio-hipofisiaria, las arterias tentoriales. Aquí va a dar lugar a tres ramas: el tronco meningio-hipofisiario, el tronco inferolateral y las arterias tentoriales. La arteria carótida interna va a continuar su recorrido hasta llegar a la porción cerebral, saliendo por el orificio clinoideo. En la porción cerebral es donde va a dar su irrigación a la hipófisis, al globo ocular y a los anexos. Aquí va a dejar 4 ramas. Va a ser la arteria coroidea, la arteria hipofisiaria superior, la arteria comunicante posterior y por último la arteria oftálmica, que es la que nos va a irrigar el globo ocular. Ok, ahora vamos a hablar de las ramas que hay durante el recorrido. Vamos a hablar de las ramas de la arteria carótida interna. Están las ramas intrapetrosas, ya hablamos de ellas, que serían la arteria vidiana o pterigoidea y la arteria carótido timpánica. Esta arteria carótida timpánica llega a su punto de irrigación a través del conductillo timpánico, mientras que la arteria vidiana o pterigoidea penetra foramen lacerum y entra a través del conducto pterigoidea. Ya hablamos también de las ramas intrasinusales, así se les llama, pero estas ramas son el tronco meningio hipofisiario, el tronco inferolateral y por último las ramas tentoriales. También se encuentra la arteria oftálmica, que se decía antes que era una rama terminal. Sin embargo, en la anatomía moderna o en los libros modernos de anatomía se le considera más bien una rama colateral. Esta arteria oftálmica, que es una de las ramas pues muy importantes de la arteria carótida interna, va a atravesar el conducto óptico y va a dar ramas al globo ocular para su irrigación. Otras ramas intrasinusales también van a ser la arteria hipofisiaria superior, de la cual hablamos, la arteria
posterior, la arteria comunicante posterior, y por último la arteria coroidea. Por último vamos a hablar de las ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior es importante porque se le conoce como el límite anterior del polígono de Willis. Y la arteria media, es que la arteria media se le conoce o se sabe que es la arteria más voluminosa de la arteria carótida interna. Continuando con el tema, vamos a tener lo que es la arteria carótida externa. Esta se origina de la bifurcación de la arteria carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides y a la altura de C4. Esta arteria es extracraneal a excepción de un ramo meningio. Su área irrigada es lo que va a ser la cara, el cuello y el endocráneo. Continuamos con el trayecto de la arteria carótida externa. Esta arteria se va a encontrar dividida en dos porciones por el cruce del músculo vientre posterior del digástrico. La porción que es inferior, cervical, es relativamente superficial y la porción que es superior o cefálica es profunda. En su trayecto vamos a encontrar 6 ramas colaterales. Según su dirección, se van a dividir en anterior y posterior, siendo 3 anteriores y 3 posteriores. Iniciando de inferior a superior, tenemos primero las 3 anteriores. La primera arteria es la arteria tiroidea superior. Esta es la primera rama que emite la carótida externa. Inmediatamente después de la bifurcación, que es esta arteria se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro para llegar al ápex de la glándula tiroides, donde dará sus ramas terminales y se van a astomosar con la tiroidea superior contralateral, así como con la tiroidea inferior, para conformar la red anterior de dicha glándula. Continuamos con la segunda rama colateral anterior, que es la arteria lingual, que es esta de aquí. Esta se origina por encima de la tiroidea superior, corre por encima y casi paralela al hueso hioide, se dirige hacia arriba y hacia adelante, se encuentra en la cara profunda del músculo hiogloso, penetrando así al macizo muscular de la lengua. Al lateral al músculo constrictor de la faringe hasta llegar a la cara anterior del músculo hiogloso, donde dará sus ramas terminales. Una de ellas va a terminar en lo que es la punta de la lengua. La última rama colateral anterior es la arteria facial, que es esta de aquí. Se origina inmediatamente sobre la arteria lingual. Se dirige hacia arriba por el músculo vientre posterior del digástrico hasta llegar a la glándula submandibular. La contornea llegando al borde inferior de la mandíbula, a nivel del borde anterior del músculo massetero, dirigiéndose hacia arriba, pasando cerca de la comisura de los labios hasta llegar al ángulo interno del ojo. Estas se van a astomosar con la arteria dorsal de la nariz y se va a unir la red arterial de las carótidas, es decir, la externa con la interna. Continuamos con las 3 ramas colaterales posteriores de inferior a superior. La primera es la arteria faringe ascendente, que se origina a nivel de la arteria lingual, en la cara posterior de la carótida externa. También se le conoce como faringe o meningia, ya que su área de irrigación también va a comprender lo que son las meningias. Esta va a ascender hasta llegar al agujero rasgado posterior por el que va a entrar al cráneo. La segunda rama colateral posterior es la arteria occipital. Esta se origina en la cara posterior de la carótida externa, al mismo nivel que la arteria facial, que es aquí. Esta se va a dirigir hacia atrás y adentro, y en su trayecto va a cruzar lo que es el nervio hipogloso, la carótida interna, el nervio vago y la vena yugular interna. Llegará a la cara medial de la apófisis mastoides, donde se va a alojar en un surco que lleva su mismo nombre, y al final terminará irrigando el cuero cabelludo de la región occipital. Por último, tenemos la última rama colateral, que es la arteria auricular posterior. Al igual que la rama occipital, esta rama nace en la cara posterior de la carótida externa, superior a la occipital. Pasa anterior al músculo vientre posterior del digástrico hasta llegar al borde anterior de la apófisis mastoide, donde se va a bifurcar en sus ramas terminales. Tenemos también las ramas terminales, que a nivel del cuello de la mandíbula, en la región parotídea, la arteria carótida externa se va a bifurcar en sus 2 ramas terminales, que son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial, que es esta de aquí, se va a dirigir hacia arriba y afuera, atravesando entre el tubérculo cigomático y el conducto auditivo externo. Va a ascender por dentro de la parótida y en la región parietal se va a volver superficial, y esta se va a bifurcar en sus ramas terminales, que son estas de aquí. Por último, tenemos la arteria maxilar interna, que es la segunda rama terminal. Esta se va a dirigir por dentro de la fosa infratemporal y se va a distribuir hacia los maxilares, piezas dentarias, fosas nasales, músculos de la masticación, meninges y paladar. Queda aquí por aquí. Mi compañero César y yo esperamos que hayan comprendido todo acerca del tema y les queremos agradecer por su atención.